noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa dentro de nuestro canal SAS TV. En esta oportunidad, dentro de este ciclo presentando el plan de educación a distancia del Colegio San Andrews, tenemos un pequeño programa resumen de los últimos 3 conversatorios que hemos ido llevando. En estos últimos 3 conversatorios hemos tenido la posibilidad de hablar con distintos directores, coordinadores, y algunas personalidades dentro del Colegio San Andrews que hacen de este plan de educación a distancia un plan cohesionado y bastante interesante de aplicar en los ámbitos educativos virtuales. En esta oportunidad, nuestro programa será bastante corto porque trataré de resumirles en menos de 20 minutos todo lo que hemos ido llevando a través de nuestros programas. Y bueno, vamos a empezar pues por el inicio. En los apuntes generales sobre el plan de educación a distancia, nuestro primer programa, que estuvo a cargo de una exposición, una entrevista, una presentación junto con Paola Reyes Ruc y Humberto Portocarrero, ambos son directora y subdirector del Colegio San Andrews, estuvimos hablando sobre esta estructura general del plan de educación a distancia. Entre ella hemos destacado que tenemos una modalidad sincrónica y asincrónica que trabajan de manera conjunta. Son 2 pilares que van eh, íntimamente relacionados en lo que va a ser el desarrollo de todo el material, toda la estrategia pedagógica de aprendizaje, tanto en una aula, eh, se puede decir virtual, que va a ser en tiempo real, en donde el profesor, el maestro, se va a sentar con los chicos y va a tener interacción con ellos mediante cámaras en un sistema, en este caso usan ellos el Microsoft Teams, pero también hay un momento dentro de estos ambientes virtuales de aprendizaje en donde el estudiante podrá acceder a material, en donde él pueda ir indagando, pueda ir encontrando cierta información a partir de cuáles sean sus intereses, ¿no? Y aquí es donde se gatilla mucho el tema de la curiosidad. Toda esta información que él va a ir generando, que él va a ir aprendiendo y que después se va a discutir en el aula sincrónica, se hace a través de una modalidad asincrónica en base a un sistema LMS Moodle, en donde los docentes cargan información a partir de algo llamado los objetos virtuales de aprendizaje, los famosos OVAs, a los que pasaremos en unos segundos. Pero es bien importante recalcar en este punto que el plan de educación a distancia, eh, por supuesto, no es una copia directamente de lo que es un plan de educación presencial llevada al ámbito virtual. No es que hemos llevado, por ejemplo, el tema de pasar, no sé, una hora de clases sobre alguna materia, puede ser ciencias naturales, y lo único que hemos hecho ha sido ponernos frente a una cámara y hacer el mismo desarrollo metodológico o pedagógico de esa clase, sino que es una reinvención general de lo que es la educación como tal, cómo es que se van a impartir las clases y también es cómo se va a ir generando el conocimiento, se va a ir generando también el aprendizaje y sobre todo el objetivo que creo que es fundamental y que se lo ha conversado ampliamente en estos 3 programas, que el niño o niña, el adolescente, el joven pueda aprender a aprender. Esa es la clave, que no necesiten después de guías, facilitadores, para que ellos solitos puedan ir generando su propio aprendizaje, puedan tener las herramientas para indagar, conocer, interpretar, reflexionar, etcétera. Entonces, vamos a empezar a hablar ahora de los OVAs, que es algo muy, muy importante. Los OVAs, conocidos también como objetos virtuales de aprendizaje, son herramientas que se van a ir cargando en esta plataforma LMS, que es parte de todo lo que va a ser el ámbito o la modalidad asincrónica de aprendizaje, y que estos OVAs tienen como finalidad gatillar ciertos elementos, gatillar la curiosidad, gatillar el interés de los estudiantes sobre el tema que se está empezando a generar en debate, ya sea una unidad de aprendizaje que vayan llevando, un concepto, que ellos vayan a trabajarlo en clases. Y estos OVAs no solamente son información, ya, simplemente, sino es un conjunto de recursos
donde puede entrar gamificación, por ejemplo, pero también lecturas, videos, material interactivo para que este estudiante pueda ir interactuando y empezando a generar un interés a partir de su curiosidad que pueda llevarlo a que él solo empiece a generar conocimiento sobre este tema puntual, ¿no? Que él empiece a generar el camino por donde va a ir aprendiendo nuevas cosas. Es entonces cuando, después de hacer un proceso de indagación, después de revisar el OVA, después de ver todos estos elementos y empezar a caminar por su cuenta en todo lo que va a ser esta investigación autodidacta, van al aula sincrónica y hacen una plenaria de trabajo con el docente y con los demás chicos. Es decir, la construcción del aprendizaje es de una forma bastante interesante porque es amplia, ¿no? Y es en plenaria, se trabaja no solamente una posición de las que se haya podido aprender de manera sincrónica, sino que se van cotejando posiciones diversas, se va comparando información diversa, o también se pueden llegar a puntos en concreto similares, ¿no? Y esta clase de dar, este tipo de dar clases se llama la clase inversa o el flipped classroom, ¿no? Antes, ustedes sabían muy bien que el niño o el adolescente iba a clases, aprendía cosas en clases y después se les daba tareas para que en la casa puedan reforzar ese conocimiento. En este caso, y bajo esta metodología, la idea es que el estudiante vaya a clases ya con todo un background, un conjunto de conocimientos que él haya generado de manera sincrónica y autodidacta y que se los pongan en discusión en la clase para empezar a afianzar ciertos elementos del aprendizaje, ¿no? Para que se puedan afianzar conceptos, pero no solamente para que se los aprendan, sino también para que se los apliquen. Entonces, esto es bastante interesante. El OVA termina siendo un gatillador de contenido, un gatillador de la curiosidad de los estudiantes, pero algo que es muy, muy importante rescatar sobre los OVAs es que además estos a largo plazo se convierten en repositorios de conocimiento. Es decir, un estudiante de sexto de primaria que quiera revisar algún OVA en el cual haya llevado, por ejemplo, algún tema de física, puede ser la luz o la materia, pueda retornar a los OVAs de quinto, pueda revisar esos OVAs, ya no para gatillar la información que ella conoce, sino para reforzar el conocimiento y sobre todo enlazarlo a los nuevos conocimientos que se van a ir generando en niveles superiores. Es así que la educación es un proceso en el cual se va acumulando toda la información que uno va generando poco a poco desde el ciclo inicial hasta diploma, que son los últimos 2 años de escolaridad, y sobre todo se internaliza el aprendizaje porque se lo pone en un plano real, ¿no? Se lo ejemplifica, se colocan casos, se hace esta transferencia del conocimiento abstracto, conceptual, hacia situaciones de la vida real que el niño pueda detectar y que pueda de esa manera aprender. Y bueno, estos son los OVAs que nos han presentado en este primer programa que hemos generado en el plan de educación a distancia. Sin embargo, también los directores nos hablaron de 3 presencias: la presencia docente, la presencia cognitiva y la presencia social. Estas 3 presencias son claves dentro de lo que va a ser el plan de educación a distancia. La presencia docente tiene como fin el de organizar no solamente todo el contenido de la materia, sino también diseñar cómo es que se va a facilitar todos estos ambientes de aprendizaje en los estudiantes. Una vez que hace todo el diseño y organización de lo que va a ser la materia y cada una de sus clases, tiene que actuar como facilitador, facilitador del aprendizaje. Y esto es algo muy interesante porque aquí es donde se reafirma el hecho de que no solo se les enseña a los chicos conceptos, sino que la esencia del aprendizaje aquí es que se les enseña a que ellos puedan aprender, que ellos aprendan a aprender, ¿no? Y que después ellos, con estas herramientas, puedan generar aprendizaje sin necesidad de tener un facilitador al lado. Y finalmente, el tema de la instrucción directa, ¿no? El docente
tiene este rol dentro de la clase como el facilitador del conocimiento, ¿no? Ayuda a disipar dudas, ayuda a indicar más o menos por dónde se puede ir a una fácil comprensión de un concepto, pero sobre todo, y como les dije, es el tema de cómo los chicos tienen que aprender a aprender. También tenemos la presencia cognitiva, que es este momento, es esta medida en la que los alumnos sean capaces de construir y confirmar todo este discurso sostenido. Es decir, que es este ambiente abstracto en donde los chicos van a empezar a trabajar todos estos conceptos, toda esta información que ellos están generando y empiezan a hacer la transferencia de conocimiento para que todos estos conceptos se queden, se retengan dentro de ellos. ¿Y cómo es que se hacen este tipo de transferencias? Pues se detonan los saberes, la detonación es importante, y aquí también es donde entra el tema de cómo los OVAs gatillan la curiosidad del estudiante, la exploración sobre el tema, la integración de de toda esta información en su saber en general del estudiante, y finalmente cómo resuelven toda esta información, cómo la acoplan o la integran dentro de todo lo que es su saber de sentido común. ¿Ok? Entonces, es todo este plano abstracto de aprendizaje que se genera dentro del estudiante, la presencia cognitiva que es fundamental, obviamente, en no solamente el plan de educación a distancia, sino en un plan de educación presencial, en un plan de educación en general. Y finalmente tenemos la presencia social, que es un elemento clave dentro de lo que es el plan de educación a distancia. ¿Por qué? Como nos repetía en algún momento Humberto, nos decía que en sociedades de bajo contacto, como las que estamos viviendo ahora por el tema de la pandemia, el tema de la reafirmación de una presencia social es inevitable y es absolutamente necesaria. Eh, Esta presencia social no solamente viene de una manera vertical desde el docente hacia los estudiantes, es decir, estoy aquí, mírenme, enciendan sus cámaras, yo estoy encendiendo la mía, sino es una cohesión del grupo como tal, es decir, que los chicos puedan reconocer a sus compañeros incluso de una manera virtual y que puedan compartir experiencias, puedan tener momentos de distensión, en las que puedan charlar sobre sus intereses, en las que puedan desahogarse sobre diferentes tipos de pesares que tengan, sobre todo en una situación de pandemia como la que vivimos, que tiene una carga emocional bastante fuerte en los seres humanos. Y finalmente, es un espacio en el cual se forma esta cohesión de grupo, que también, por supuesto, está incluido el docente. Y el docente aquí tiene un rol social muy importante, porque ya no es solamente la persona que va a impartir de una manera vertical la información, los conceptos, el aprendizaje, sino que se convierte en uno más dentro del grupo que va a facilitar obviamente todos estos procesos, pero también toma el rol de ser un apoyo emocional, un apoyo social para los chicos. Entonces, esto me parece que es fantástico dentro de lo que es el plan de educación a distancia. Bueno, después en el segundo programa hemos conversado con 4 directores de los ciclos inicial, primaria, años intermedios y diploma. Y antes de pasar a este pequeño punto, es importante destacar que el Colegio San Andrews tiene o está dentro del programa del Bachillerato Internacional, que es un programa a nivel mundial, en el cual participan muchos países, sin mencionar la cantidad enorme de colegios que deben estar suscritos al programa del Bachillerato Internacional, que genera una metodología de aprendizaje bastante interesante y novedosa, sobre todo en nuestro ambiente social, político boliviano. Entonces, ¿qué sucede? En el programa del Bachillerato Internacional existen 4 programas, ¿sí? El programa de escuela primaria, el programa de años intermedios, el programa de diploma, perdón, y el último programa es el programa de orientación vocacional. Este último programa no se lo toma en cuenta en el colegio, y en el colegio solamente están trabajando 3 programas que son sustanciales en todo lo que va a ser el desarrollo de los niños desde los 3 años de edad hasta los 17, 18 que terminan el colegio. En estos programas ustedes pueden observar que están divididos por grados. El programa de escuela primaria conforma
todo lo que van a hacer el aprendizaje desde inicial y primaria, es decir, niños desde 3 años, jardín, prekinder, kinder, hasta los 11 años, hasta sexto grado en el sistema del bachillerato internacional, pero acá es algo bien interesante. El bachillerato internacional es bastante flexible y permite que los colegios adapten ciertas circunstancias, ciertos detalles y ciertas estructuras a su medio local. Entonces, esto permite que, por ejemplo, en el Colegio San Andrés, el programa de escuela primaria esté relacionado hasta quinto de primaria, hasta niños de 10 años, con miras a incluir sexto de primaria en un futuro, como nos mencionaba Mónica. Y después de esto se viene la división hacia lo que es secundaria, ¿sí? Años intermedios, que es una de las áreas más importantes porque es un área de enlace entre todo lo que se está empezando a aprender y todo lo que se va a afianzar finalmente con el diploma. Años intermedios se conforma desde sexto de primaria, en el caso de San Andrés, hasta noveno décimo, hasta décimo de secundaria sería, o décimo grado, ¿sí? Y finalmente, diploma conforma los últimos 2 años de escolaridad. Sería el grado 11 y 12, ¿sí? Prepromoción y promoción. Y en este grado es donde se va a afianzar todo este conocimiento y como nos decía Eduardo, es un momento para preparar al estudiante a esta vida universitaria y profesional que está muy cerca. Entonces, bueno, en estos estados de adaptación que se han ido viendo entre los distintos niveles respecto al plan de educación a distancia, hemos notado que los directores nos han comentado que si bien ha sido complicado al principio, se ha sabido llevar la adaptación de este plan de una manera bastante óptima, generando que los pequeñitos desde 3 años ya puedan empezar a pasar clases bajo este sistema que se les mencionaba, bajo estos ambientes virtuales de aprendizaje asincrónico, sincrónico, obviamente con la ayuda de los papás, que son piezas clave en todo lo que va a ser el plan de educación a distancia y el plan de educación en general que maneja el colegio y que van a ir generándose ciertas etapas de aprendizaje, distintas formas de aplicar los conceptos y las estrategias pedagógicas hasta llegar a diploma. En diploma hemos visto que la modalidad de selección de materias que tienen los chicos es bastante interesante. Tienen 3 materias troncales y pueden elegir hasta 6 materias de nivel alto o medio. Y así van generando todo esto de su rama, la ramificación de qué quieren hacer ellos en futuro y a qué se están enfocando, hacia dónde están direccionando su aprendizaje en colegio. Y esto es algo bastante interesante. Las 3 materias troncales son la monografía como tal. Ellos tienen que desarrollar una monografía desde prepromoción y terminarla en promoción y presentarla y defenderla. Después de monografía, pues tenemos creatividad, acción y servicio, que es el CAS, que es uno de las materias troncales dentro de lo que es el programa de diploma, en donde ellos tienen que desarrollar todo esto que están aprendiendo desde el ámbito académico y llevarlo al plano no solamente social, sino yo diría espiritual. Es una materia que está enfocada al crecimiento o enriquecimiento del espíritu de los niños y de los changos, ¿no? Entonces, esto es algo bastante importante. Los chicos empiezan a desarrollar no solamente todos estos conceptos, toda esta parábola de conceptos, no solamente son chicos que van a resaltar por lo académico, sino también por lo social y espiritual. Y finalmente tenemos TOC, que es Teoría del Conocimiento, otra de las materias troncales del diploma, en donde se va a desarrollar toda una gama de conocimientos bastante interesantes que están relacionados a cómo es que se construye el conocimiento en la humanidad. Y esto estamos hablando de un ámbito transversal, desde el hecho de hablar de filosofía, física, matemáticas, ciencias naturales, ciencias exactas, etcétera. Bueno, y finalmente tenemos los diferenciadores. En el último programa hemos conversado con coordinadores y la directora de bienestar del Colegio San Andrés, en donde hemos podido desarrollar una especie de conversación bastante interesante sobre qué elementos diferenciadores se encuentran en el programa de educación a distancia del Colegio San Andrés que pueden ser bastante importantes para replicar en otro tipo de modelos o de planes y que nosotros los presentamos porque justamente conocimiento que no se comparte no es conocimiento, de forma
abierta, en plenaria, para que ustedes puedan también analizarlos y ver si es que es posible para ustedes también aplicarlos, ¿no? Estos diferenciadores que hemos notado han sido los programas del bachillerato internacional, que ya los he explicado hace unos minutos, y las coordinaciones entre niveles, que eso me parece fantástico. No es que el nivel inicial trabaja completamente separado del nivel primario, completamente separado de años intermedios y completamente separado de diploma. Todos los programas dentro del colegio que pertenecen a este programa del bachillerato internacional trabajan de manera coordinada y enlazada. Es por eso que también hay coordinaciones de áreas de estudio, ¿no? Entonces, no es que, por ejemplo, vamos a ver una cosa en inicial y después vamos a dar un vuelco de 180 grados en primaria y después vamos a dar otro vuelco de 180 en años intermedios, sino que todo el trabajo, no solamente a nivel pedagógico, sino también a nivel social, que se realiza en el colegio, está íntimamente enlazado, está coordinado constantemente y los profesores son sujetos a capacitaciones constantes, tanto del bachillerato internacional como capacitaciones propias que da el colegio de manera semanal. Entonces, estas capacitaciones también otorgan a los profesores momentos para que ellos puedan distenderse, puedan también ser parte de estas cohesiones sociales dentro del grupo de compañeros de trabajo que tienen, y que también tiene un enfoque bastante interesante de cuidar la salud emocional y mental del docente, que por supuesto, como ustedes saben, son sujetos a mucha tensión, a mucha presión por la cantidad de trabajo que conlleva desarrollar, diseñar, armar una estrategia de aprendizaje, un ambiente cómodo de aprendizaje seguro, evaluaciones, coordinaciones, etcétera. Entonces, esto que me ha comentado en su momento Ani Palenque, que es directora de Bienestar, me ha parecido fantástico ese pequeño detalle que le dan hacia cuidar de manera integral la salud de los profesores. Y finalmente tenemos pues este departamento de bienestar, que ya les he dado la introducción con esto que les comentaba de los profesores. El departamento de bienestar es un departamento gigantesco dentro de lo que es el San Andrews, maneja varias áreas, varios subdepartamentos, pero lo más importante es que ellos además tienen un departamento de bienestar y apoyo al estudiante, ¿sí? El BAE. Este departamento es bastante importante dentro de lo que va a ser el acompañamiento que se les hace a todos los estudiantes del colegio desde que son bastante chiquitos, es decir, inicial, estamos hablando de 3, 4, 5 años, hasta diploma, chicos de 17, 18 años. Entonces, es bastante interesante cómo ellos desarrollan estrategias de acompañamiento a los niños que tienen problemas de aprendizaje, a chicos que están con algún seamos sinceros, los niños que se sienten mal anímicamente, emocionalmente, va a ser muy difícil que ellos puedan captar, puedan aprender, puedan participar dentro de las clases. Y estos ambientes de bienestar que se generan, no solamente en las aulas, a partir de lo que es el trabajo del profesorado con el BAE, sino también estos ambientes sociales en los que los profesores toman estos roles de compañeros, amigos, consejeros, aporta bastante a que los niños puedan sentirse seguros sobre todo, y en ambientes de aprendizaje seguros, en donde ellos sepan que pueden equivocarse sin ningún tipo de problema, ellos puedan opinar abiertamente, tengan la libertad de expresar sus opiniones, sentimientos, etcétera. Entonces, el BAE es un departamento que hace un trabajo fenomenal, sobre todo con los estudiantes, pero también se encarga de el bienestar de todo el equipo del Colegio San Andrews. No solamente los profesores, sino el plantel administrativo a través de recursos humanos, es un departamento bastante grande y que hace una labor justamente de generar este bienestar dentro de la institución. Así que la comunidad SAS pueda estar emocionalmente y mentalmente tranquila, sana, feliz, alegre, puedan ir a trabajar nuestros profesores con mucha alegría, con mucha paciencia, con mucho amor, y que también nuestros estudiantes puedan ir a clases bastante felices, tranquilos y seguros. Bueno, este ha sido nuestro resumen
sobre los 3 programas que hemos tenido de los planes de educación a distancia. Nos vemos en 2 semanas para seguir conversando sobre más detalles en SAS TV. Muchas gracias por haberme escuchado en estos minutos. Les envío un gran abrazo y por favor cuídense. Estamos ante una situación que se puede evitar si es que ustedes evitan salir en lo posible y si es que salen, salgan con las medidas de bioseguridad. Cuídense mucho y cuiden a sus familias. Nos vemos en 2 semanas. Hasta luego. Buenas noches.